Bueno, vamos a grabar con propósito de después compartirlos con alguien más que esté interesado en conocer sobre el tema. Una de las cosas impresionantes, yo creo que cada vez aprendemos en lo que preparamos una conferencia, en lo que estamos compartiendo, escribiendo un artículo, incluso conversando con otros compañeros, siempre estamos aprendiendo. Entonces, bueno, en este momento yo les quiero compartir algunos de los aprendizajes que tuve a la hora de determinar variables. Y es que determinar variables es tan importante porque en alguna de las conferencias que hemos compartido hemos hablado de la alineación de la investigación. Y resulta que la alineación de la investigación no es otra cosa que en todos los apartados contar con las variables, que exista la clara presencia de las variables en el problema, en los objetivos, en la metodología, en los resultados, en las conclusiones, en todo. Entonces, determinar las variables en una investigación resulta muy importante. Investigación con propósitos de tesis, con propósitos de publicación, con cualquier tipo de propósitos relacionado con la investigación. Entonces, miren, resulta que una de las primeras cosas, ustedes ya tienen el interactivo, de cualquier manera van a estar pudiendo interactuar con él, y si surgen preguntas, por favor, no interrumpen, de hecho, quiero decirles que no interrumpen, que podemos hablar, es más bien como un conversatorio, una plática alrededor de las variables. Entonces, siéntanse en la libertad de, en su momento que les surja la duda, en ese momento hacer un comentario. Seguramente que va a ser de beneficio para todos los que estemos participando. Bueno, pues entonces yo les compartía que a la hora de estar los aprendizajes acerca de las variables, bueno, pues encontramos diferentes cosas que creo que va a estar interesante porque me resultó realmente interesante. Y dudoso, me aclaré dudas más todavía de las que había estado buscando respuestas. Entonces, pues vamos a empezar con ver las definiciones de variables, ¿no? Y esa pregunta tan cotidiana, ¿qué te viene a la cabeza cuando escuchas variables? Y pues pueden surgir diferentes, múltiples cosas. Entonces, aquí ustedes podrán mirar en su interactivo 4 definiciones que hemos recopilado de variable. Entonces, lo interesante va a ser cómo la defino yo. Es decir, las variables, ¿qué estoy yo interpretando como variable? Y bueno, pues en la primera, ustedes podrán ver a Rodríguez, que las variables son entidades abstractas que toman diversos valores o modalidades. Son atributos de los objetos de estudio abstractos o concretos. Pareciera así como una definición tipo matemáticas, ¿no? Pero bueno, también Núñez en el 2007 él argumenta que se denominan variables a los constructos, propiedades o características que adquieren diversos valores. Coincide con Mejía acerca de la clasificación, que vamos a enseguida mirarla. Pero también Carballo y Güelmes en 2016 refieren a las variables como que presentan diferentes valores. Tratan aquellas propiedades, atributos, características, magnitudes que podían presentarse o no en cada uno de los casos que conformen el universo de estudio
Esto está citado en el párrafo 10. Aseguran que las variables es una representación de la realidad creada por el investigador y el aporte de la investigación de acuerdo a sus necesidades. Y una más, la de Arroyo, que argumenta que el origen de la palabra es latín y se compone de variare, que significa cambiar de aspectos y de hable, que establece la posibilidad de. Concluye que etimológicamente variable significa posibilidad de cambiar de aspecto. Y entonces, un poquito pensar en cómo anda por ahí. Una de las cosas que empezamos en investigación es de buscar qué está, ahora sí que, qué es lo que está circulando. Y entonces nosotros ya tendríamos una definición particular, nuestra propia definición. ¿Por qué es importante tener nuestra propia definición? Bueno, porque todo gira alrededor de las variables. Entonces, pero resulta que a Estrada en 2023, o sea, yo me puse a hacer una revisión de cómo se clasifican las variables. Ya nosotros hablamos hace unos momentos de cómo se define la variable. Y entonces, vaya sorpresa, porque cada autor tiene su forma de clasificarlas. Y todas dicen en variables. Por ejemplo, donde dice subclasificación de variables, realmente Arroyo en 2022 dice variables designativas, variables detonativas. Pero primero las clasifica en 3 dimensiones, fíjense. Variables constitutivas, operativas o instrumentales. Y luego, después, designativas, detonativas, de acuerdo con, en la dimensión operativa, cualitativas y cuantitativas. En la dimensión instrumental, encuesta, escala, hoja de cotejo. Y luego ya después Rodríguez establece otras definiciones. Y él las define por su naturaleza y por su valor de medición. Ahí quedaron juntas, ¿no? Pero por su naturaleza son cualitativas y cuantitativas de acuerdo con Rodríguez. Y por su valor de mediación nominal, ordinal, de intervalo. Pero también se dicen variables, es decir, variables cuantitativas, variables cualitativas, variable nominal, ordinal, variable de intervalo, de razón. Eso es, así es como ellos la tienen. Y luego Mejía presenta 3 opciones, por su nivel de influencia en el estudio, por la función que cumplen en la hipótesis, son 4, y por la posición de las características. Creo que a la hora de copiar el cuadro se mezclaron un poco, pero lo que quiero ustedes pueden ver, posteriormente les paso el enlace del artículo de donde he recopilado esta tabla para que ustedes la puedan analizar a detalle. Pero lo que quiero mostrar en esta es cómo es que varía. O sea, fíjense, designativas, detonativas, cuantitativas, escala de muestra. Viene una mezcla de conceptos. Y por otra parte, también acá otros 2 autores, ellos las clasifican de acuerdo con la naturaleza, con la complejidad o de acuerdo con el nivel de medición o la función o la relación que establecen. Y luego ya después las subdividen en cualitativas, cuantitativas, simples, complejas, ordinarias.
ordinales, de intervalo, de razón, independientes, dependientes. Y luego Spinoza en 2018 también manifiesta su propia clasificación, que esta de hecho la cita de Carballo. Entonces, en algunas cosas son parecidas, en algunas cosas coincide con Carballo, pero también él hace su propia clasificación. Y entonces, en todo este contexto de variables y clasificación de variables, puede, pues, ¿cuál utilizamos? Que después de esta confusión de variables, incluso algunos autores refieren que los nuevos investigadores que están haciendo tesis de maestría, de doctorado o de licenciatura, refieren la confusión. Porque entonces, ¿cuál escoger? Incluso en el momento de hacer un redactado para facilitar el proceso de escritura o de la guía de apoyo para las publicaciones en la revista Edúcate Conciencia y en la CISA, he encontrado esta confusión. O sea, yo misma la he tenido. Entonces, si ustedes pueden ver, no sé si han estado visualizado la revista Edúcate Conciencia en las últimas versiones. Aquí la tenemos, Edúcate Conciencia revista. ¿La están visualizando o no? Porque me pasé de... Quisiera saber si se están visualizando la revista o no. Sí. Ah, bien. Entonces, bueno, esta es la página de la editorial, pero cuando yo me voy a la página de la revista, entonces ustedes pueden ver algunos cambios. Dentro de ellos, observen las banderas de las visitas que hemos tenido y ya tenemos en inglés, publicaciones en español y en inglés. Las citaciones por ahí están y también pues la asignación de DOIs para cada uno de los artículos, ¿no? Entonces, en el proceso ese, como ustedes pueden saber acá en las directrices para autores, pues está primero la de autoevaluación. Es el mismo que tienen los árbitros. Es decir, esa autoevaluación ustedes la hacen primero, pero es la misma que los árbitros le van a hacer. Pero también existe las plantillas. Las plantillas, aquí la plantilla de redacción, pero también esta guía de apoyo de la redacción. Bueno, en ese proceso de fortalecer la guía de apoyo, comenzamos con estas dificultades que tuvimos. La primerita, que tiene que ver con la confusión que existe en cuanto a las variables, pero no nada más a la definición. La parte medular de esta conclusión, yo quiero compartirles 3 aspectos que me parecieron muy interesantes. Ahora sí que en el primer párrafo dice: no existe en la comunidad científica una clasificación establecida. Es decir, cada quien clasificamos como nosotros queremos, ¿no? Entonces, adoptamos lo que otros hacen, generamos nuestras propias, y todo eso es válido. Solamente que cuando estamos haciendo un artículo, bueno, pues hay que definirlo. Habríamos que definir la definición, establecer la definición que vamos a utilizar. Pero además, en el segundo punto, encontramos, como lo acaban ustedes de ver, un uso indiscriminado de la palabra variable.
Por ejemplo, ordinal o nominal. No, la más común, dicotómica o politómica, variable dicotómica, variable politómica. En realidad, lo que se están refiriendo cuando decimos politómica o dicotómica, significa que estamos hablando de las opciones de respuesta del instrumento de una pregunta. Si la pregunta tiene dos opciones, sí o no, hombre, mujer, dos, entonces estaremos hablando de dicotómicas. Y así se le dice variables dicotómicas. O sea, así se les acostumbra a decir, variables dicotómicas. Pero en realidad de lo que están hablando es de las opciones de respuesta de una pregunta del instrumento de investigación. Eso es lo que se le llama dicotómica o politómica, más de uno. Por ejemplo, las escalas de tipo Likert, todo ese tipo de escalas, bueno, pues son politómicas, pero las refieren muchos investigadores como las variables politómicas. Y luego después el investigador, bueno, pero es que, a ver, yo estoy estudiando el aprendizaje. Y aquí como la dicotómica, si se trata de lo mismo, ¿se lo voy a poner a la misma? No, es que lo que estás hablando, que tu variable de estudio, ahora que sí, que tu variable de estudio tiene opciones de clasificación en la que vas a determinar si es que aplica. En el caso es que puede ser dicotómica, politómica o puede ser de otro. De otro tipo de opciones de respuesta, ¿no? Entonces, ese uso tan indiscriminado del término variable ha llegado a confundir a los investigadores, especialmente a los nuevos. Una de las cosas que me ayudó para aclararme este tema fue elaborar este artículo de revisión, que me agarré un puño de investigadores y vi las clasificaciones y digo, ah, caray. Y entonces ya quedó claro. El otro punto, la mayoría tiene que ver con la clasificación de las variables, cómo se relacionan y cómo se operan. Entonces, ahí, bueno, ya encontramos un común denominador entre los investigadores, la mayoría, no todos, porque también tiene que ver las áreas del conocimiento, tiene que ver para investigación en salud, para investigación en educación. Siempre hay algunas diferencias en el tipo de clasificación de variables, en el nombre obviamente. ¿Qué variables voy a estudiar? La variable de estudio pues está bien claramente definida, pero la confusión no es precisamente en la variable de estudio, sino en todo lo demás, ¿no? Entonces, si le preguntan a usted, ¿su variable es dicotómica? Y así como que, no, es que no sé. Porque tendría yo que tener claro que me están preguntando si es dicotómica o no, que realmente lo que me están preguntando es cuál es la opción de respuesta del cuestionario o del instrumento que usted está aplicando, ¿no? Entonces, esa aclaración es importante cuando nosotros estamos hablando de variables. Es importante cuando nosotros necesitamos clasificar una variable. Ahora, hay otro concepto que es determinante en la investigación, que es la operacionalización de las variables. La operacionalización de las variables tiene que ver con cómo la voy a ajustar. Y yo me traje varios ejemplos. Me quise traer varios ejemplos de la operacionalización de variables y después hacer como una conclusión de la operacionalización de las variables. ¿Por qué? ¿Dónde la ponemos? ¿En qué apartado? En el apartado de instrumentos. La operacional puede ser un apartado especial, pero si no hay, generalmente es el que nos ayuda para diseñar los instrumentos que vamos
a utilizar en nuestra investigación. Y miren, este me lo encontré, me gustó tanto que lo quise poner, es un video de YouTube que ahí está. Y definen una variable, desempeño laboral. Y luego unas dimensiones, 3 dimensiones. Y luego los indicadores. Y luego el tipo de ítems. Y la técnica o el instrumento a utilizar. Por eso es importante la operacionalización de variables. Porque nos conecta desde el objetivo. En algunas operacionalizaciones de variable, incluso se agrega el objetivo. Y luego se agrega la o las variables de estudio, haciéndole para cada una su propia definición, sus propias dimensiones. Pero si no hay dimensiones, entonces los indicadores, ¿cómo los voy a medir? ¿Y cómo los voy a medir? Me representa qué instrumento voy a utilizar para poder conocer o recopilar los datos. Entonces, pero también varía. Así como la clasificación de variables, también varía la operacionalización. Y entonces hemos de tener claro que cuando estamos haciendo investigación o queremos operacionalizar las variables, hemos de tener claro la diversidad de formas de operar y de clasificar y de operar las variables. Porque entonces no me resulta... Si yo entiendo que hay múltiples maneras y que no están incorrectas, porque yo les he de compartir que la formación que tengo es de matemáticas, principalmente. Entonces, pues yo esperaba un camino establecido, una ruta definida para la investigación, y no hay una ruta, no existe una ruta. Pero saber que no existe una ruta, entonces nos hace tener flexibilidad a la hora de elegir un camino y saber que no estamos en el camino incorrecto, simplemente que estamos en nuestro camino. ¿Y qué significa estar en mi camino? ¿Qué significa tener mi propio camino? Pues significa que yo en el marco teórico, yo tengo definido qué autor es el que va a estar guiando mi soporte teórico y cómo la define. Si yo quiero establecer las variables de acuerdo con algún autor que ya está. Pero otra manera es recopilar en el apartado de marco teórico, recopilar diferentes definiciones y luego establecer la que voy a utilizar en esa investigación. Entonces, bueno, y aquí está otro ejemplo. Este también me gustó porque aquí aparece la definición. Lo que es la definición. Si es tu propia definición, no la necesitas citar, pero si vas a agarrar la definición de un autor que ya está definido, entonces necesitas poner la cita. Cuando tú defines. Por ejemplo, yo alguna vez estudié emociones. Entonces, en el apartado de definición, yo cité a Goleman, 2017, porque yo utilicé su definición. No fue que recopilé diferentes definiciones y luego definí la definición de mi variable para mi investigación. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre utilizar. No está mal ninguno de los dos caminos. Es el que yo necesite, quiera utilizar.
necesite o quiera utilizar, se ajuste, si encuentro algo de lo que ya está establecido y se ajusta a la investigación que yo quiero hacer, entonces la puedo utilizar. La cito y ya la puedo utilizar. Igualmente las dimensiones. Pero si yo voy a hacer mis propias dimensiones, o sea, algo grandioso en esto, el aprendizaje que yo tuve en esto fue que hay variedad, versatilidad y apertura, solamente que hemos de justificarlo. Por ejemplo, aquí se presentan 4 dimensiones para ventas en línea. Y cada dimensión tiene sus propios indicadores, cómo se van a medir. En el anterior ejemplo, veíamos hasta el ítem que se iba a solicitar y creo que, y hasta incluso el instrumento que se iba a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte, nada más se nos presenta el indicador. Y así, una recopilación de diferentes instrumentos, de diferentes formas de conceptualizar. Por ejemplo, Espinosa en 2019, él presenta una definición conceptual y luego establece las dimensiones y luego después establece los indicadores y luego establece las técnicas o instrumentos para cada uno de los indicadores. Pueden ser una pregunta o 2 por indicador o pueden ser más, puede ser, y fíjense, aquí lo tiene como el primer indicador de interés a través de una entrevista o un cuestionario. La creatividad, entrevista o cuestionario. Entonces, va determinando cómo lo va a decir. Un mismo instrumento puede evaluarme todos los indicadores, todas las dimensiones, pero yo tengo que decir la pregunta 1, la 7 y la 4 me están evaluando el indicador, el primer indicador. O voy a evaluar el interés a través de esta pregunta. Y así podemos encontrar diferentes áreas. En 2021, él presenta esta otra. Miren, hace una definición, él presenta 2. Si nosotros estamos haciendo una investigación con una sola variable, nada más tenemos que sacar toda la operacionalización de las variables de mi sola variable. Pero si yo estoy estudiando 2, entonces, bueno, pues quiero hacer toda la operacionalización de todas las variables. 2 o 3 o 4, tantas como se hayan decidido utilizar. Entonces, bueno, esto, en esta variable viene una definición conceptual y si ustedes se fijan no tiene cita. Significa que este investigador, Arias, él revisó diferentes definiciones de control emocional y después estableció el propio. Entonces, la definición operacional. En los ejemplos anteriores no teníamos una definición operacional. Entonces, ¿cómo se va a evaluar? Fíjense, escala de medición del control emocional conformado por 25 ítems. Eso para el control emocional. Para el rendimiento académico, cuestionario de rendimiento académico conformado por 18 ítems. Preguntas. Pero aparte, este control emocional tiene 4 dimensiones, si ustedes lo notan. Comportamiento, bueno. Expresar las emociones, empatía, relaciones y comportamiento.
Y luego el rendimiento académico, cuáles son las notas académicas y la responsabilidad, ¿no? Y luego los indicadores, ¿cómo los voy a medir? Y luego dicen una escala de medición ordinal. Cuando decimos ordinal, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Porque también ahí, cuando encontramos la clasificación, decía, no, pues variables ordinales. Entonces, estaremos hablando de escalas de tipo Likert. No sé si eso confunda. Pero toda expresión, cuando estamos trabajando en una investigación, hemos de aclarárnosla. Para mí, mi interpretación, cuando dicen escala de medición ordinal, yo me imagino rápidamente una escala de tipo Likert. Preguntas con respuestas de escala de tipo Likert. Bueno, acá viene otra. Esta es una sola. Esta es una sola. Entonces, esta se trata del éxito escolar. Y el autor de Want, en 2014, él la define como 3 dimensiones. Y fíjense dónde le ponen las variables. O sea, las variables, él refiere que es la actitud, el esfuerzo, el compromiso. O sea, todas esas son sus variables. Y sus indicadores para cada una. ¿Se fijan que cada quien hace lo que quiere? Y entonces los nuevos investigadores, pues ahí es donde como los problemas principales se presentan, ¿eh? Cuando queremos nosotros interpretar, y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estoy haciendo una investigación? Si estoy haciendo una investigación y yo me presento ante todo este tipo de cosas, he de saber que existe flexibilidad. He de saber que en términos de investigación no existe un camino andado. Es decir, hay múltiples caminos, no hay uno, tú decides. Tú, investigador, vas a decir la trayectoria de tu camino. Y luego después, conforme va pasando el tiempo, uno se va alineando y haces tu propia ruta. Después habrá quienes, pues, te quieran seguir. Quienes les guste, cómo. Y bueno, ¿qué características podríamos tomar en cuenta para poder decir, yo quiero hacer mi propio camino? Lo que te facilite, sin perder la alineación. Es decir, que exista una relación entre la definición, las variables, categorías, como lo quieras llamar, los indicadores y el instrumento. Toda vez viniendo del objetivo. Es decir, desde el objetivo empezamos a hacer en toda esta parte. Alguna parte de las variables se hace en cada uno de los departamentos, de los apartados. Las definimos en el marco teórico o en la revisión bibliográfica. Bueno, las operamos, las operacionalizamos en la metodología, en el apartado de instrumentos, para dejar muy bien claro cómo es que estoy midiendo yo mis variables de estudio. Bajo qué dimensiones, por ejemplo, yo si quiero concluir el resultado de esta variable éxito escolar, y fíjense que dice concepto, para mí yo lo llamaría en mi variable el éxito escolar. Y podría decir dimensiones y podría decir subdimensiones, lo que yo quiera podría ser. No, está incorrecto, está correcto. Pero este autor así lo quiso hacer. Entonces, lo que sí, todo investigador, todo evaluador, todo árbitro va a revisar que tu indicador corresponda a la definición que ya has tenido, a los instrumentos y a los indicadores y a los instrumentos que estemos utilizando para recopilar los datos. Entonces, la operacionalización de variables
es clave para el diseño de los instrumentos. A veces hacemos, bueno, no a veces, yo no puedo generalizar, pero sí les puedo decir de los errores que yo he cometido cuando, no, yo así que quiero estudiar las emociones, no, hombre, me empezaba yo con las preguntas, ¿no? Entonces, cuando operacionalizas, le das acomodo, le das seguimiento y claridad, especialmente para escribir los resultados. Porque en los resultados hemos de ser bien claros de una variable y ir desglosando, desmenuzando, porque ese apartado es muy bien evaluado, mucho es evaluado. Que el objetivo, que el método y que tus resultados tengan relación. Entonces, cuando operacionalizas, concatenamos cuando operacionalizamos las variables, concatenamos nuestra investigación, alineamos nuestra investigación y aparte que nos deja ver esta visión panorámica de cómo voy a estar trabajando las variables. Y bueno, aquí ya les puse al operacionalizar variables, un paso perfecto para investigaciones de alta calidad. Y pareciera que así de fácil estuvo la cosa, ¿no? Pareciera que operacionar variables es algo que fuera fácil de hacerse. No sabemos si es tan fácil porque depende de cómo cada investigador. Pero lo que sí sabemos y lo que tenemos bien claro es que es un escalón muy importante en la ruta hacia nuestras investigaciones. Bueno, en esta ocasión, esto es lo que quería compartir con ustedes. Me gustaría ahora pasar a la parte de variables. Perdón, a la parte de preguntas. Sí, buenas tardes, doctora. ¿Me escuchan? Sí, claro, claro. Muy bien, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Mi nombre es David, de aquí de la Ciudad de México. Una pregunta, doctora. Ahorita estamos viendo lo que es la operacionalización de las variables. Entiendo que para llegar a ese punto tenemos que tener bien definidas cuáles son nuestras variables, valga la redundancia. Pero mi pregunta es, a veces, bueno, yo tengo todavía la duda de si la variable tiene que ser una sola palabra, un sustantivo, o puede ir acompañada de un verbo y un adjetivo. Esa es la confusión que tengo. Cuando dicen variables y luego, por ejemplo, dicen, vamos a hablar de un tema, alternativas de gestión. ¿Cuál es mi variable de ahí si son dos palabras? Y luego, si continuamos con el título, alternativas de gestión frente al cambio de paradigmas, ¿cuál es mi variable en toda esa oración? Y terminamos en la formación de maestros de educación básica, ¿cuál es mi variable ahí? ¿Hay alguna reglita? Bueno, ya comento que hay características, pero ¿se toma toda la oración en un tiempo determinado o tiene que ser nada más una sola palabra, un verbo, un adjetivo, un sustantivo? Gracias, doctora. Gracias por compartir la pregunta, ¿no? Ahí es donde empezamos, ¿no? Ahí es donde ahora sí que cada quien hace lo que quiere, ¿no? Bueno, de acuerdo con lo que he revisado, siempre que cada quien hace lo que quiere, siempre que esté de acuerdo con sus objetivos. Obviamente que el tema de operacionalización de variables se refiere al apartado 3. Ya tenemos un nombre, ya tenemos un problema, ya tenemos un objetivo. La operacionalización de variables surge en el apartado de metodología cuando yo ya tengo caracterizado muy bien quién es mi variable. Entonces, ¿qué haría yo en este caso de esta pregunta? Yo me iría al objetivo de la investigación. ¿Qué es lo que este investigador quiere lograr? Y ahí van a aparecer las variables. ¿Qué es lo que en la metodología ya definió? Porque tú ya definiste en la metodología las variables, ¿no? Yo por eso les compartimos un
un cuestionario en donde les preguntamos cuáles son las principales dificultades para poder hacer una investigación. Entonces, mi respuesta para esta pregunta sería, ¿cuáles son las variables que ya tienes determinada tanto en el objetivo como en el marco teórico o investigación? Ahí ya están definidas. Ya sea que adoptaste otras o ya sea que implementaste la propia. Entonces, una variable, pues, por ejemplo, éxito escolar. Ahí son 2 palabras, ¿verdad? Ventas en línea. Ahí son 2 palabras. Entonces, ¿de qué va a depender? Del objetivo de tu investigación. En los objetivos está claramente establecido de dónde, quién con quién, cómo se van a relacionar. Y aparte en el título, por supuesto, en los problemas, en todos. Entonces, estoy leyendo a José. Bueno, espero, no sé si te confundí más o te aclaré algo, porque estos conversatorios son importantes porque nos vamos aclarando panoramas, desde incluso lo que decía hace un momento, formar nuestra propia ruta, ¿no? Sí. ¿Alguien más? No sé. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Bueno, en caso de que no tenemos variables, no tenemos preguntas, pues esto es lo que quería compartirles en este día. Ustedes saben que más o menos las conferencias están organizadas. Claro que sí, con todo gusto. Se las voy a agregar al interactivo. El interactivo es de acceso libre, como ustedes ya se habrán dado cuenta, y se las voy a agregar las fuentes, con todo gusto, ¿no? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Yo la había levantado, pero era porque alguien tenía una pregunta. Gracias. Bueno, entonces la idea de el link interactivo, ¿sí lo tenemos por ahí, Vania? Sí, déjalo, comparto de nuevo. Sí. Está en el apartado de mensajes. Voy a revisar los mensajes porque veo varios mensajes. Era una pregunta acá, perdón, José. Las variables tienen relación con el título de la investigación, a ver, perdón, no había revisado lo de las preguntas, pero ahorita ya. ¿Quiere que le ayude a leer? José, estaba con la de José aquí. Las variables tienen relación con el título de la investigación, el problema, los objetivos, hipótesis y conclusiones. Sí, claro que sí, José. A eso le llamaríamos alineación de la investigación. Y eso es un punto medular cuando los árbitros revisan un artículo, que esté relacionado. El siguiente comentario de Glimmer es para que comparta la exposición. Si ustedes pueden ver el interactivo, ustedes en todo momento lo van a tener en sus manos, es de acceso libre y nada más no tiene las fuentes, se las voy a agregar, pero todo lo que yo le esté moviendo al interactivo, ustedes lo van a ver en lo inmediato. Esa es la característica del acceso libre a la información, ¿no? Entonces, Gilmer, ¿ya ubicaste el interactivo? Ya se los pasé. Hugo Marcial Solís tiene una pregunta. Dice, ¿se puede utilizar una variable cuantitativa con una variable cualitativa? Claro que sí. Ahí estaríamos hablando de una investigación mixta, ¿verdad? Cuando decimos variable cualitativa y variable cuantitativa, lo que estoy diciendo, fíjense,
ahí le estoy llamando variable cualitativa y variable cuantitativa, le estoy diciendo, me estoy refiriendo no a la variable de estudio, me estoy refiriendo al tipo de datos que voy a recopilar. Es decir, si yo digo que es una variable cuantitativa, a eso es a lo que me refería. Cuando nosotros decimos variables, en realidad había que definir la variable. En realidad, cuantitativo y cualitativo es el tipo de datos que voy a recopilar, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hay diseños para el análisis de mixtos. Por ejemplo, la triangulación concurrente. Ese es un diseño que se utiliza para el análisis de información cuantitativa y cualitativa. ¿Y cómo puedo recopilar la información cuantitativa y la cualitativa? Ustedes saben que, por ejemplo, las escalas de tipo Likert son ordinales, pero le podemos poner números y las cuantificamos. Entonces, si yo le pongo una pregunta de tipo abierta y otra de tipo cerrada, pero la misma pregunta. Es decir, las emociones cuando aprendo matemáticas, no, ahí estoy ya general, me estoy yendo a toda la dimensión. Me da alegría al aprender matemáticas cuando, y ya le pongo, cuando es fácil, difícil, o las opciones que yo quiera, pero algo cerrado para que me dé una respuesta nada más, una única respuesta. Pero yo le puedo poner la emoción que siento cuando aprendo, siento alegría cuando aprendo y le dejo abierto. Entonces, ahí el participante me va a arrojar información cuantitativa y cualitativa. Y yo puedo hacer una triangulación concurrente. ¿Para qué? Para yo saber cómo se relacionan los datos cuantitativos y cualitativos. Entonces, esa es mi opinión acerca de si se pueden utilizar. Claro que se pueden utilizar, nada más que, fíjense, me encanta volver a aclararlo. Cuando yo me refiero a variable cuantitativa, realmente lo que me estoy refiriendo a que dentro de la variable que yo voy a estudiar, yo quiero tener datos numéricos. Y cuando me refiero a variable cualitativa, yo lo que me estoy refiriendo es que voy a obtener datos cualitativos de la variable que yo vaya a estudiar. Ahí no dice qué variable de estudio. Ahí nada más dice el tipo de resultados, el tipo de datos que yo voy a tener. Sí, gracias por preguntar, Gerardo. Adelante. ¿Cómo está, doctora? Un gusto saludarla. Un honor, gusto mío. No, bueno, mire, mi duda es, acerca de la variable. Por ejemplo, en la investigación, Lerdo de Tejada, 1869-1941 es el título. Catalizador de la identidad musical mexicana. Ahí todavía no hay variables, ¿verdad? Sería título nada más. Catalizador de a ver, el título vamos haciendo esa experiencia, a ver. Dale el título. Lerdo de Tejada, 1869-1941, 2 puntos. Catalizador de la identidad musical mexicana. Y luego, pues tengo los objetivos. Elaborar una biografía intelectual del autor. Objetivo 2, elaborar un catálogo de obras de su obra musical. 3, analizar las canciones. Y el 4, realizar una edición crítica de la música. Ahí ya constituye cada una variable. Cuando tú tienes en los objetivos, sí. Por ejemplo, objetivos, tú leíste 4 objetivos específicos. Sí. Y ahí puedes operacionalizarlos con una sola
¿Por qué depende? Aunque existan más dimensiones, pero si tú, porque acuérdate el alcance, las posibilidades de poder hacer la investigación, ¿no? Sí. Siempre lo recomendable son pocas, pero ahí ya vas a manejar 4 de entrada. Sí, es porque que le vas a dar una supone- búsqueda para cada, vas a definir, vas a operacionalizar cada una de las 4, ¿no? Y que esas te van a agrupar a lo que dices tú al principio en el nombre. Ándele, sí, porque se supone que esto es una tesis a nivel doctoral, no puede ser poquito, sino que tiene, Ah, y sí. ya al parecer, bueno, según me dicen, o me decían, tengo que relacionar la biografía con el catálogo, con el análisis de las canciones, ¿verdad? La misma edición de las Claro, partituras, que claro. está pues complicado. Pero ahí el Sí. problema también, ahorita proponía ahí en el registro, era el marco teórico metodológico, porque a veces piden marco teórico metodológico todo junto, y así lo ponen a veces, y otros ponen Sí. marco teórico, marco metodológico. ¿Cuál es la...? Sí, fíjense, es grandioso cuando nos damos a la tarea de desmenuzar, porque nos damos cuenta que cada quien hace lo que quiere. Sí, O sea, y que toda vez que justifiques tus procedimientos son correctos. Entonces, pero el problema que a un nuevo investigador le dicen término teórico metodológico y a ver, y yo interpretaría, y ahí queda la interpretación realmente, porque yo interpretaría que en el apartado teórico definas muy bien tus variables y en el metodológico las operacionalices. O sea, eso podría ser, pero va a la interpretación. Había que ver quién te lo está pidiendo y cómo te lo está pidiendo, porque cada una de las, aparte de las tesis doctorales o de maestría, tienen un formato de redacción. Entonces, había que atender las características específicas de las variables, perdón, la normativa que te proponen para hacerlo, ¿no? el problema Entonces, es en que a ese veces, sentido, hay versatilidad tremenda. sí, porque lo que yo me di cuenta es que a veces los mismos, como los directores de tesis inventan sus propios procesos. Cada quien quiere hacer su propio caminito y que alguien más lo siga, ¿no? Pues sí. Entonces habíamos que aclararnos. Una de las cosas que es importante cuando tengamos una duda, investigadores, los estudios de revisión bibliográfica. Nos aclaran el panorama, un análisis comparativo del concepto que ustedes quieran y a mí eso me desató. Eso de las variables, dije, bueno, pues, pues voy a hacer un estudio de revisión bibliográfica a ver qué hacen, ¿no? Y entonces digo, no, pues es que aquí depende. Depende desde el enfoque, desde el autor, incluso de la institución, las características de cada uno, a dónde te vayas. Por eso a veces es difícil cuando tenemos 2 directores. Incluso cuando se asignan directores, decimos, el director principal es el que da la opinión final, ¿eh? Porque puede suceder que el codirector te diga otras cosas bien diferentes. Entonces, incluso para eso ya se dice, bueno, si el codirector, a veces cuando hacemos el rol de codirectores, te decimos, te sugiero esto, pero mira, consúltalo con el principal. ¿Por qué? Porque hay una diversidad, ¿no? Entonces, uno de los grandes descubrimientos de este análisis bibliográfico que realicé es la diversidad que existe en esto, ¿no? Y que a propósito de otra pregunta que está por aquí, que si para las publicaciones de Scopus no hay problema con quién tome la definición, no, para nada. Las publicaciones de Scopus tiene que ver con la revista donde vayas a publicar y las normas de publicación de la revista donde tú vayas a publicar. Muchas gracias por tu pregunta, Gerardo. No, gracias a usted, doctora. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué es una triangulación y por qué se hace? La triangulación concurrente es un diseño de investigación. Si ustedes le dan en Google triangulación concurrente, es un diseño de investigación para estar estudiando y comparando
datos cualitativos con datos cuantitativos. Se llama triangulación concurrente. Yo veo qué me responden, qué respuesta tengo en los cuantitativos y luego ya después veo qué respuesta tienen en los cualitativos y digo, o sea, y entonces escribo mi opinión. Ese es el análisis que se hace cuando se utiliza el diseño de triangulación concurrente. Los videos anteriores los vamos a estar subiendo en la página de la UTP, pero también los vamos a subir el enlace en mi currículo que les compartimos. Estamos en ese proceso, pero los estamos recuperando y los vamos a estar compartiendo. Ya les habían contestado. Muy bien. Pues, ¿alguna otra duda, comentario? Les amplié la duda. Ahora sí que les amplié la duda. Adelante, Gerardo. Bueno, ya, a lo mejor es lo mismo, pero mire, por Sí, ejemplo, no importa. había hablado usted de variables y subvariables. Por ejemplo, ahorita estaba pensando entre los objetivos que le dije. Uno, hacer una biografía intelectual. Es una variable la biografía intelectual, ¿verdad? ¿Sí lo entiendo así? El otro, análisis de las canciones, pero dentro del análisis, pues viene el análisis musical, el análisis iconográfico, el análisis literario. Esos ya serían subvariables. Sus variables, categorías, dimensiones, como tú lo quieras clasificar, pero estás tres. ¿Cómo dijiste que se llama la segunda que dijiste? Elaboración, no, el primero es biografía intelectual. Pero la segunda. Catálogo de obras musicales. Las obras musicales. Sí. Fíjate, ¿catálogo? ¿Vas a diseñar un catálogo de obras musicales? Sí. ¿O vas a estudiarlo? No, voy a hacer un catálogo, porque se supone que yo ya fui en un viaje de campo al conservatorio, la UNAM, y reuní partituras del autor. Entonces ahora, pues hay que estar, tengo que hacer un catálogo, ya prácticamente ya fue diseñado por algún musicólogo hace mucho. Entonces más o menos ahí queda, ¿no? Entonces tengo que ver cómo queda este catálogo en el que ya hicieron, acomodar los datos de toda la partitura, ¿no? Describir. Bueno, entonces ahí tienes tus tres dimensiones, sus subvariables, pero lo que sí tienes que ver qué características tiene para que pertenezca a esta o para pertenezca a esta o a esta otra. Yo aquí tengo una, pero yo ¿dónde la clasifico? En una de las tres. Tengo que tener indicadores. Tengo que tener indicadores para yo saber en dónde voy a clasificar esa partitura, ¿verdad? Sí. Entonces, de ahí surgen los indicadores. Si tiene esto, esto y esto, va para acá. Si tiene esto, otro, va para acá, ¿no? Y ahí es como vas armando tu catálogo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que debo describir como una introducción al catálogo, ¿verdad? Creo que para explicar el porqué de ese catálogo y por qué lo hago así. Claro, claro, sí, exactamente. Bueno, en España pero lo más interesante, que toda vez que tú te justifiques con algún autor que ya está hecho, tú puedes escribir lo que tú quieras. Siempre que vayas en una línea de alguien que ya lo hizo, o si tú quieres hacer tu propia línea, que también se hace, entonces, generalmente los que estamos los estudiantes de un doctorado, pues siguen a su directora, entonces ya ese director ya tiene alguna ruta establecida y en base a eso se va haciendo, ¿no? Sí. Bueno, pues. Bueno, pues muchas gracias. Para servirte, mucho trabajo. Gracias. Bueno, pues seguiremos haciendo estas conferencias de no más allá de 1 hora para no cansar a la audiencia, pero que vayan a servir de apoyo para sus investigaciones. Les mandamos un cuestionario para recopilar su nombre, pero también, sobre todo, qué les gustaría escuchar. Lo que va a seguir, hemos tenido un diseño y validación de instrumentos de investigación. Entonces, también en ese apartado, bueno, pues estarán invitados, pero además estaremos organizando también otras que han pedido desde la APA, otras que han pedido de análisis de datos con SPSS,
bueno, estaremos ahí compartiéndoles con ustedes la diversidad de pues estrategias o de temáticas que vayan fortaleciendo a sus trabajos de investigación, aclarando o incluso armando su propia ruta. Y bueno, pues si no hay más comentarios, muchas gracias por su asistencia. Estamos en contacto.